Dios. Hoy vamos a meditar en una carta que un rey le envió al mundo. Al mundo. En su tiempo, cuando él envía la carta, es el rey más poderoso del mundo conocido de ese tiempo. Y quedó insertada en el libro del profeta Daniel. Este rey se volvió bastante amigo de Daniel, al extremo que le puso el nombre del Dios de este rey. ¿Hasta dónde llegó la confianza de este hombre con Daniel? Que le puso por sobrenombre Belsasar, que era el Dios de este personaje que sufrió una experiencia dura, porque el Eterno le habló de tantas maneras y no quiso doblegarse hasta que Dios lo doblegó. Y miren cómo pone él en la introducción a la carta, capítulo 4. Y leamos el verso 1 al 3. Y leamos la introducción. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Vaya qué introducción, ¿verdad?, a la carta. Pero obviamente que él la escribe después de haber pasado la experiencia, después de haber reconocido quién era el Dios de Daniel, quién era el Dios del profeta Daniel. Ahora, ¿qué le sucedió a este hombre? ¿Por qué le sucede? Sigamos leyendo el verso 4. Mire la narrativa que hace. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Oiga esto. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cómo era el palacio de Nabucodonosor? ¿Cómo fue el palacio de los babilonios? Dice la historia seglar que la esposa de Nabucodonosor, la reina,
le pidió que convirtiera aquel palacio en un jardín. De ahí lo que sale después, una de las maravillas del mundo antiguo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia. ¿Cuánto invertiría este hombre para convertir ese palacio en un gran jardín? En el capítulo 13 de Isaías nos deja un pincelazo. Isaías capítulo 13, verso 19. Oigan bien, Isaías fue antes que Jeremías y que Daniel. Por lo menos pasaron 4 generaciones cuando Isaías existe y escribe este presagio acerca de Babilonia. Leamos el verso 19. Aquí hay 2 cosas en este texto. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Detengámonos ahí por un momento. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Ir a Babilonia en ese tiempo era la capital del mundo, de ese mundo conocido, obviamente. Estamos hablando, para que nos ubiquemos, de lo que hoy es Irak. En esa zona se desarrolló Babilonia. Pero dice otra cosa el profeta: será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Quién hubiese creído que Babilonia un día iba a caer, que sus muros se iban a desplomar? Y oiga, la sentencia fue tan tremenda que le dice el verso 20: nunca más será habitada, ni morará ahí, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el arca, ni pastores tendrán ahí su majada. Nunca. Oiga, pero decir tal cosa para ese momento, pasó toda la administración de Isaías y Babilonia seguía imponente. Pasó la administración de Jeremías y todavía seguía más imponente Babilonia, porque arrasó con Jerusalén y todos esos lugares de su entorno. Babilonia era un poder grande. Y este Nabucodonosor, de quien estamos hablando, es el que llevó a la grandeza. Todavía Babilonia siguió creciendo. Y Nabucodonosor, creo que es el tercer Nabucodonosor, porque fueron varios, es el que lleva a la grandeza, la desarrolla. Un imperio tan poderoso, comparado como un ejército con alas de águila, veloces. Y este Nabucodonosor
escribe esta carta. Volvamos al capítulo 4, por favor, de Daniel. Todos los imperios que se han levantado en el mundo obviamente han caído. Ningún imperio ha permanecido, ni permanecerá, excepto el que instalará Jesucristo. A veces nos preguntan a nosotros, ¿y ustedes creen que el imperio norteamericano va a caer? Claro que sí, tiene que caer. Todo lo que sube baja. ¿Que no va a caer hoy? De acuerdo. ¿Cuántos años? A saber. Pero que va a caer, va a caer. De eso no lo dudemos. De eso no lo dudemos. ¿Cuántos años duró Roma con su poder? Un imperio que duró como 400 años. ¿Cuántos años tienen los gringos de tener el poder? No tienen ni 100 años. No tienen ni 100 años. Así que, ¿qué dice Nabucodonosor en la carta? Capítulo 4. Y se le envía a todas las naciones, pueblos y reyes, a todo mundo. Este libro que tiene en sus manos, usted que me ve, ha sido traducido a cuánta cantidad de idiomas y de dialectos. Dios ha permitido que este libro permanezca. Aunque lo hicieron pasar por momentos difíciles, en la edad del oscurantismo, el que descubrían leyendo este libro, le partían la lengua para que no contara lo que había leído. La historia lo dice. Hoy nosotros somos bienaventurados, porque tenemos la dicha de leerlo y nadie nos molesta. ¿Qué sigue diciendo el personaje este? Verso 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Vaya, tuve un sueño. Tuve un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Oiga, para que a un hombre de este quilate lo turbe un sueño, quiere decir que la cosa era sobrenatural. ¿Y qué soñó? Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Reunió a todos los connotados sabios, concejales de Babilonia, para que le interpretaran el sueño. Pero no pudieron. No le hallaron salida. El sueño venía de arriba. Y como siempre, cuando este hombre tenía este tipo de experiencias, llamaba a todos los sabios y como último recurso llamaba a Daniel. Daniel vivía seguramente en algún suburbio de Babilonia.
Y esto sucedió varias veces. Daniel se convirtió en una luminaria en Babilonia. Los grandes hombres de Dios han sido grandes luceros para alumbrar al mundo. Daniel fue uno de ellos en Babilonia. Y sigue diciendo, hasta que entró, dice el verso 8, delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Nabucodonosor le cambió el nombre cuando llegó Daniel en la cautividad. Daniel llegó como un cautivo de Jerusalén. Lo invitó al palacio e invitó a otros muchachos y les enseñaron durante 3 años la lengua y la cultura de los babilonios. Y ahí le cambió el nombre. Le puso Belsasar, que era el nombre del dios de Nabucodonosor. Sigue diciendo, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. En la ignorancia de Nabucodonosor, este hombre está creyendo que Daniel es así como la reencarnación de Belsasar, su Dios. Eso es lo que él cree en su ignorancia, porque miraba el destello de sabiduría, de consejos que Daniel le daba. Pero fue tan rudo Nabucodonosor que no los creía, no los aceptaba. Por ejemplo, cuando interpreta la estatua, Nabucodonosor quedó anonadado, pero no creyó. Igual en esto, no cree. No obstante, Daniel no se cansaba, no se negaba, siempre iba y lo aconsejaba. Ahora, ¿qué fue lo que soñó? Verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Podemos imaginarnos el sueño. ¿Cómo se lo va describiendo a Daniel? ¿Verdad? Un semejante árbol, un follaje espléndido. Y fue creciendo el árbol, y fue creciendo. Y de cualquier parte de la tierra, el árbol se miraba. Hemos visto alguna vez un árbol imponente nosotros. Y luego dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol. Oiga, pónganle el hacha al árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Eso es lo que oyó y miró en el sueño. Y esto se lo contó a los magos, astrólogos, caldeos, y no pudieron resolver la ecuación. Verso siguiente. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Oiga, qué compromiso. Y si le hubiera dicho Daniel, no puedo, no le entiendo el asunto, ¿qué creen ustedes que Nabucodonosor hubiera hecho con Daniel? ¿Recuerdan qué fue lo que hizo con los magos cuando no pudieron interpretar la estatua? Todos los sabios, mátenlos, no quiero ni uno aquí. Fue uno de los grandes desafíos, ¿verdad?, que tiene el profeta ante el rey. Tú puedes, porque en ti mora el Espíritu de los dioses santos. Tú puedes. Verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Ahora les pregunto, ¿por cuánto tiempo estuvo Daniel meditando en el sueño? 1 hora. Y se le fue poniendo el rostro demudado, y el rey lo estaba viendo, que Daniel estaba palideciendo, y le dice: no te turbe el sueño, decime la verdad. Hermanos, cuando alguien va donde un médico a ver los resultados de sus exámenes, y el paciente mira en el rostro del médico cuando está leyendo que las cosas están terriblemente mal, ¿cómo hace el médico para decirle al paciente que el problema es grave, que es terminal? Es duro, ¿verdad? Algo así está Daniel aquí. Daniel está procesando la información en su cerebro. Un árbol grande, 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 que va creciendo,
y las bestias que están ahí las espantan y lo cortan. Una hora, como una hora, está dándole vuelta a Daniel. Daniel no le dice, no puedo. No le dice así. Daniel le queda meditando en el sueño. Repito, Nabucodonosor ve en el rostro de Daniel que las cosas no están bien. Y con todo le dice Nabucodonosor, decímelo. Y Daniel, como para amortiguar el golpe, le dice que este sueño sea para tus enemigos. Pero no había tales de que era para sus enemigos, el sueño era para el rey. Verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Y aquí le da el batazo. Tú mismo eres. Detengámonos ahí. Tú eres ese árbol. Oiga, pero ¿por qué los otros magos no pudieron? Los caldeos no pudieron. Los astrólogos no pudieron. ¿Por qué no? Porque el mensaje no era de ciencias ocultas, no era de ocultismos. El mensaje era de arriba. Tú eres el árbol. Ahora, pensemos por un momento. Daniel se está casi una hora pensando. ¿Y por qué Daniel interpreta que ese árbol es el rey? En algo tuvo que basarse Daniel. En las Escrituras, en ese libro que usted tiene en sus manos, hay ahí una parte que se llama simbologías. Simbologías de la profecía. Y en la simbología nos enseña que árbol es igual a hombre. Árbol es igual a hombre. Salmo 1. Salmo 1. Mire cómo compara aquí al hombre. Solo que aquí habla de un hombre justo, pero lo compara como un árbol. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre será, ¿como qué? Como un árbol plantado junto a arroyos, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Daniel tenía este conocimiento.
Sabía que árbol es igual a hombre, árbol igual a hombre. ¿Y qué árbol más grande que este? ¿Y qué hombre más grande que este? Eres tú ese árbol. Por ejemplo, cuando Juan Bautista viene a la tierra y predica, usa la misma terminología. Árbol, compara a los hombres como árboles. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3 y el verso 10. Mateo 3. Igual, aquí compara al hombre como árbol. ¿Qué dice Juan Bautista aquí en su predicación? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Me acuerdo de un hombre allá en un lugar muy lejano de aquí, en Ocotepeque, en una montaña que se llama Pacayona. Este hombre leía estos versos y se le había metido en la cabeza ponerle el hacha a todos los árboles. No, muchacho, no es así la cosa. A vos te van a poner el hacha más bien. Todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. ¿Pero a qué árbol se refería Juan? A los hombres. Este alcance no lo tuvieron los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos. No tuvieron ese alcance. El mensaje era del cielo, era divino. Y se tenía que entender con los documentos de Dios. Así que le dice a Nabucodonosor, ese árbol eres tú. Y era lógico, después se le ve lógica. Ningún hombre más poderoso que él en ese momento. Él protegía a todos los países conquistados. Los alimentaba. Él era el árbol. Volvamos a Daniel capítulo 4. Volvamos a Daniel capítulo 4. Pero lo duro del caso es que no simplemente era el árbol, sino que le dice, verso 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Tú eres ese árbol. Si sacáramos esto para esta fecha, para este tiempo, ¿quién es el árbol más grande en este momento en el mundo? Se reunieron dos árboles grandes, pero uno más grande que el otro allá en Alaska, ¿va? Y mire cómo lo traicionó al otro arbolito que está allá en América del Sur, ¿va? Y ahí va la armada. ¿Y quién le dice? ¿Por qué vas? Qué complicado se mueve el mundo. No ha cambiado mucho. Siempre el poder, el dominio, ha estado ahí. Ahora, ¿ustedes creen que a Nabucodonosor le creyó a Daniel lo que le estaba diciendo? No le creyó. No le creyó.
Pero lo tremendo aquí es que el mismo rey, después que pasa la experiencia, que lo tiran del gobierno, lo humillan y lo mandan a comer zacate y a mojarse con la lluvia, porque le cambiaron la mente. Los científicos le llaman a eso zoantropía, creerse que es un animal. ¿Se han fijado ustedes que a veces aparecen en la televisión personas que se imaginan que son gatos y se hacen los bigotes así, puros gatos? No creería Darwin que era mono él. Nabucodonosor, el que llevó a la grandeza. Pónganse de pie, por favor. Mire cuánto tiempo le dan de oportunidad. Leamos el verso 29 al 31 o al 32. Al cabo de 12 meses, o sea, un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, pero habló para él, para su fuero interno: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Estando diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Puntos suspensivos. ¿Cómo es que dice Daniel que me van a echar de aquí? ¿Quién me va a echar de aquí? Cuentan que hicieron un barco, semejante barco, un transatlántico, y le pusieron un rótulo al transatlántico: ni Dios lo hunde. Y en la primera salida se hundió el Titanic. Ni Dios lo hunde. En la primera salida se hundió. Hermanos, si el Dios nos permite, meditaremos un poco más sobre esta experiencia de Nabucodonosor. Dios